Bienvenidos a los webinarios de Medical Expo, en donde los mejores profesionales de la salud se reúnen para compartir lo último en innovación y tecnología médica. Sumérgete en conferencias diseñadas para brindarte el conocimiento especializado más actualizado sobre dispositivos y avances médicos. Nuestros webinarios son un punto de reunión intelectual, en el que los expertos líderes de la industria de la salud te guiarán a través de los principales temas y desarrollos del sector de los dispositivos médicos. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas ninguno de nuestros webinarios, en donde podrás mantenerte actualizado con información de primera mano, sobre todo los ámbitos más relevantes de la salud. Medical Expo, donde la innovación médica se reúne. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a los webinarios de Medical Expo. Soy Dana Murillo y me da mucho gusto saludarlos y agradecerlos por acompañarnos el día de hoy. Es un placer contar con su presencia y seguir compartiendo conocimientos y actualizaciones del sector salud. El día de hoy nos acompaña el maestro Juan Luis Gutiérrez Velázquez, químico farmacéutico biólogo por la UNAM, con amplia experiencia en bioequivalencia y biocomparabilidad de medicamentos. Ha sido docente en la UNAM y cuenta con más de 10 años de trayectoria en la industria farmacéutica. Actualmente se desempeña como asesor comercial. Él viene en representación de UNEVI. Es una organización de investigación por contrato, especializada en estudios de bioequivalencia y ensayos clínicos fase 5. Con más de 15 años de experiencia, ha realizado más de 400 estudios clínicos y desarrollado más de 700 protocolos autorizados por COFEPRIS, contando actualmente con el estatuto del tercer autorizado. A continuación, dará inicio con el tema Estudios de intercambiabilidad en México de acuerdo a la NOM 177. Adelante, maestro Juan. El público es suyo, podemos dar inicio con su presentación. Muchas gracias, Nana. Buenos días a todos. Bueno, como bien comentaba, el día de hoy vamos a hablar sobre estudios de intercambiabilidad en México, de acuerdo a la norma oficial mexicana 177, la cual está actualmente en su versión 2013 y se está llevando a cabo una actualización. Ya hay un proyecto de norma para esta actualización. Y bueno, esperamos que pronto pueda salir la misma y habrá cambios, ¿no? Y modificaciones respecto a lo que se está, bueno, a lo que se tiene actualmente. Sin embargo, bueno, yo basé esta presentación en lo que se tiene y en cómo se llevan a cabo actualmente los procesos del estudio. Bueno, como objetivo de la presentación tenemos dar a conocer los estudios de intercambiabilidad para medicamentos genéricos de acuerdo a la regulación mexicana. Y bueno, esto es todos aquellos medicamentos que quieren salir al mercado como producto genérico, pues tienen que cumplir con ciertos requisitos y entre ellos, bueno, son realizar estudios de los cuales vamos a estar hablando el día de hoy. Primero que nada, pues cómo se desarrolla una nueva molécula. Bueno, deben de existir los estudios preclínicos antes de realizar cualquier estudio en humanos. Para esto, bueno, se realizan estudios de farmacocinética y farmacodinamia, pueden ser primero in vitro, que esto es pues en líneas celulares, en algunas, pues de alguna manera receptores que se aíslan de las células y ver la posible interacción que puede tener esta molécula con los mismos y que tengan algún efecto que desencadene pues el efecto terapéutico, ¿no? Posteriormente pues ya se va a la parte de animales, igual estudios de farmacocinética y farmacodinamia para ver si existe pues algún posible efecto y también se hacen estudios de toxicidad de estos en animales. Deben realizarse en al menos 3 especies distintas y posteriormente pues se lleva a cabo ya los estudios de fase uno. Los estudios de fase uno pues básicamente son estudios en humanos, en un grupo muy controlado, aquel que voluntarios sanos, no deben de presentar ninguna enfermedad concomitante y se hacen más que nada para tener certeza de la seguridad del producto y asegurar también pues la farmacocinética y ver que se esté absorbiendo, ¿no? Que tanto llega al sistema circulatorio y pues al final al sitio blanco. Posteriormente se realizan los estudios de fase 2, fase 3, que estos son estudios en pacientes. Los fase 2 se hacen en pacientes que presentan la enfermedad a la cual va dirigido el fármaco.
Y los fase 3, bueno, tienen esta enfermedad y pueden tener algunas otras enfermedades concomitantes o comorbilidades que puedan, que tengan alguna interacción, ¿no? Entonces ya se revisa igual la seguridad y la eficacia del producto en estos dos tipos de estudios. Y posteriormente vienen los estudios de fase 4, los cuales son estudios de post-marketing y seguridad, que al final de cuentas pues es asegurar la farmacovigilancia del producto ya una vez que se encuentra en el mercado. Eh, Puse un par de diapositivas acerca de los estudios de fase 2 y fase 3. Esto, pues en un EBI nosotros tenemos la capacidad de realizar este tipo de estudios. Ya hemos tenido pues algunos casos importantes de éxito en estudios realizados. Y bueno, tenemos los estudios de fase 2 que van en un número de sujetos de entre 100 y 400 sujetos que presentan la enfermedad en la mayoría de los casos. La duración de este tipo de estudios va de 1 a 3 años, desde que se realiza el protocolo, se aprueba y bueno, se lleva a cabo todo el reclutamiento de estos sujetos. Suelen ser estudios aleatorizados, doble ciego, controlados, con criterios de inclusión pues restrictivos, ¿no? O sea, que no presenten enfermedades, otras enfermedades, bueno, tienen que tener pues varios criterios que cumplir. Y bueno, el objetivo de este tipo de estudios es determinar la eficacia en la indicación terapéutica a la cual va el medicamento, también encontrar la dosis y la pauta de tratamiento a la cual se presenta esa eficacia. Y bueno, pueden también realizarse estudios de este tipo de este tipo para encontrar un segundo mecanismo de acción, asegurar pues que el producto está siendo seguro y también para determinar alguna farmacocinética ya específicamente en la población que presenta la enfermedad. Y los estudios de fase 3 son aquellos estudios en donde se evalúa la eficacia y la seguridad experimental intentando reproducir las condiciones de uso habitual. Esto pues ya con una población más amplia y también considerando las alternativas terapéuticas disponibles para la indicación estudiada. Este tipo de estudios, bueno, se realiza en pacientes. El tamaño de muestra suele ser mucho más grande que los fase 2 y bueno, estos deben representar a la población en general a la cual va a ir destinado el medicamento. Estos estudios, si bien son en una población más amplia, pues aún así deben ser controlados y aleatorizados para asegurarse que pues los resultados son congruentes, ¿no? Y son verídicos. Ya pasando un poquito a los estudios de intercambiabilidad, los estudios en humanos de intercambiabilidad suelen ser catalogados dentro de los estudios de fase uno, dado que lo que se realiza son estudios de farmacocinética, ¿no? Es la cuantificación de cuánto llega del fármaco al plasma y a partir de esto se realizan pues análisis estadístico, lo cual vamos a ir revisando un poco más adelante. Y bueno, ¿cuál es la finalidad de estos estudios de intercambiabilidad? Pues tener equivalentes farmacéuticos. ¿Y qué es el concepto de equivalente farmacéutico? Bueno, pues son aquellos medicamentos que tienen la misma molécula o el mismo fármaco en la misma sal, pero puede tener algunas diferencias. Estas diferencias pueden ser los excipientes con los cuales está preparado el medicamento, el tamaño de partícula, ya sea del fármaco o de estos mismos excipientes, eh, por ende el proceso de fabricación, porque cada farmacéutica pues tiene diferentes equipos y pues diferentes procesos para realizar sus medicamentos, el tamaño del lote del cual eh, pues al cual se está realizando este producto. Eso sí, todos deben de cumplir con los criterios de farmacopeicos o de control de calidad.
Y bueno, aquí hay una definición de acuerdo a la norma 177 y nos dice que es de especialidad farmacéutica con el mismo fármaco y forma farmacéutica. En este caso, si son tabletas, tanto el medicamento de referencia como el medicamento de prueba, que es el equivalente, debe de presentarse también en tabletas, ¿no? Con igual concentración o potencia y que se utiliza por la misma vía de administración. Como ya mencionaba, pues debe de cumplir con los con las especificaciones farmacopeicas u otros estándares internacionales. Y también, bueno, menciona sobre las diferencias en los aditivos o excipientes. ¿Qué es el medicamento de referencia? Bueno, pues actualmente nos indica la norma que es aquel medicamento indicado por la Secretaría de Salud como tal, que cuenta con un registro en dicha dependencia y que se encuentra disponible comercialmente y es seleccionado conforme a los criterios establecidos en las normas. En la actualidad existe una guía acerca de cómo se destinan los medicamentos de referencia y qué hacer en caso de que no haya un medicamento de referencia dentro de, ya sea dentro del listado de medicamentos que ahorita vamos a revisar, o que no se encuentre a la venta en México. Entonces nos menciona la guía de criterios para la determinación de medicamentos que serán considerados como medicamentos de referencia. Y bueno, ¿qué es un medicamento de prueba? Es aquel proveniente de un lote de producción o de un tamaño no menor al 10% del mismo, o sea, de cómo sería el tamaño de producción, cuando el tamaño de un lote completo sea mayor a 100.000 unidades, manteniendo el equipo y el proceso de manufactura. Y este debe ser fabricado conforme a la norma oficial 059, que es la norma que habla de buenas prácticas de fabricación de medicamentos y que debe cumplir con los estándares de calidad oficiales establecidos en la Farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué son las alternativas farmacéuticas? Ya hablamos de los equivalentes y nos decía que deben ser mismo fármaco en la misma sal y en la misma forma farmacéutica. En este caso, las alternativas farmacéuticas nos dice que son productos que se administran por la misma vía, o sea, si son por vía oral, bueno, ambos deben ser administrados de esta manera, si es vía rectal o si es vía intramuscular, deben de presentar la forma farmacéutica adecuada para que sea administrado por esa vía y contienen la misma dosis molar del fármaco. O sea, si tienen diferencias en las sales, pues se hace una equivalencia para asegurar que el fármaco como tal se encuentra a la misma dosis y pueden diferir en la forma farmacéutica. Entonces, por ejemplo, el medicamento de referencia puede ser tabletas y el medicamento de prueba, que va a ser la alternativa farmacéutica, puede ser cápsula. Ambos son administrados vía oral y mientras contengan la misma dosis molar del fármaco, se va a considerar que es una alternativa. Eh, También pueden diferir en la forma química del fármaco. Esto se refiere a los diferentes tipos de sal que pueden existir. Pueden ser ésteres, puede ser el fármaco como base o alguna otra forma en la que se encuentre de manera comercial. Y deben de cumplir, eso sí, con todos los criterios especificados en la Farmacopea de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué son los equivalentes terapéuticos? Son aquellos productos que presentan la misma eficacia que el producto innovador. Entonces, la finalidad de nuestra norma 177 y de realizar estos estudios de intercambiabilidad, pues es asegurar que los medicamentos que se encuentran en el mercado son equivalentes terapéuticos. En este cuadro, lo que quiero mostrar un poco es, bueno, existen los equivalentes farmacéuticos que tienen los mismos ingredientes activos, la misma forma farmacéutica, concentración y se administran por la misma vía en el cuerpo. Uno se conoce como medicamento de referencia, que ya dijimos que es aquel que se asigna la Secretaría de Salud, y el otro es el medicamento de prueba, pues que quiere asegurarse eh, que tiene la misma eficacia, ¿no? ¿Cómo se logra esto? Bueno, hay diferentes estudios que se pueden realizar.
Están los estudios farmacocinéticos, que son aquellos estudios de bioequivalencia. Están los estudios farmacodinámicos. Estos lo que ven es el efecto que hace de manera molecular o el cambio que produce en algo específico dentro del organismo. Por ejemplo, este tipo de estudios se realizan para algunos estudios hipoglucemiantes. Lo que se demuestra es que no se absorba la glucosa, entonces el estudio lo que realiza es la cuantificación de glucosa en sangre. Y ya a partir de la diferencia de cuando se administra el medicamento y cuando no, y cuando se administra el medicamento de referencia, el de prueba y el de referencia, cuál es la posible diferencia entre ellos o si están teniendo el mismo efecto. Entonces se asegura que son unos medicamentos bioequivalentes. También están los estudios clínicos. Estos es para asegurar que tienen la misma eficacia. Y bueno, como ya mencionábamos, pues se pueden realizar tipo de estudios 2 o 3, de fase 2 o 3. Y están los estudios in vitro, entre los que se encuentran los perfiles de disolución, que también están contemplados dentro de la norma 177. Entonces, una vez que se tiene un resultado de equivalencia entre el medicamento de prueba y el medicamento de referencia, pues se puede decir que el producto es bioequivalente y tenemos un equivalente terapéutico. Dentro pues dentro de todo el mundo existen diversas agencias regulatorias y cada una de ellas o varias de estas puede presentar sus guías o normativas, regulación para llevar a cabo estudios de intercambiabilidad, y dentro de los más conocidos están pues la Anvisa, la EMA, la FDA, Health Canada, la agencia de Japón, la agencia de Australia y la de Suiza. Y bueno, también están las guías de la OMS, las cuales actualmente están reconocidas en México, ¿no? Muchas de ellas. Y bueno, en México nosotros tenemos lo que ya mencionábamos, la norma oficial 177, que como tal el título es establece las pruebas y procedimientos para demostrar que un medicamento es intercambiable, requisitos a que deben sujetarse los terceros autorizados que realizan las pruebas de intercambiabilidad, requisitos para realizar los estudios de biocomparabilidad, requisitos a que deben sujetarse los terceros autorizados, centros de investigación o instituciones hospitalarias que realicen las pruebas de biocomparabilidad. En nuestro caso, UNEVI es la unidad clínica de bioequivalencia y también contamos con la parte analítica que es SINASI. Entonces, ambos son terceros autorizados que están regulados por COFEPRIS y los cuales pues tenemos autorización para realizar este tipo de estudios, tanto la fase clínica, como ya mencionaba en UNEVI, y la fase analítica en SINASI. Ahora, ¿cómo sabemos qué tipo de prueba de intercambiabilidad le correspondería a cada uno de los medicamentos eh, existentes en el mercado? Bueno, para esto existe un acuerdo, que es el acuerdo que determina el tipo de prueba para demostrar intercambiabilidad de medicamentos genéricos y se definen los criterios que deberán aplicarse. Entonces, hay diferentes tipos de pruebas. Vamos a mencionarlas todas, nada más de manera rápida. Y bueno, estos acuerdos van actualizándose o añadiendo nuevos medicamentos de acuerdo a cómo va moviéndose en el mercado, ¿no? Si van existiendo nuevos productos, se van añadiendo, o si salen del mercado, pues pueden irse eliminando, o en su caso, también irse modificando. De haber sido un tipo de prueba, puede saltar a otro tipo de prueba. De acuerdo, establece esto. En la actualidad, bueno, hay un comité encargado que revisa esto. Es un comité, pues, técnico-científico que está en conjunto con la Secretaría de Salud. Y bueno, las pruebas, está la prueba A. ¿Esto qué significa? Que no requiere ningún tipo de prueba, ya sea de disolución o bioequivalencia, simplemente con
asegurarse de que el control de calidad del medicamento es adecuado, pues ya puede salir a la venta. Bueno, obtener un registro y salir a la venta posteriormente. Las pruebas B, que es la prueba de perfil de disolución. En este caso, pues es un perfil de disolución a un solo pH y a una sola condición. Está la prueba B tres asteriscos, la cual también son perfiles de disolución. Sin embargo, en este caso pide que sea tres pHs diferentes. Uno de ellos es ácido clorhídrico punto uno normal o fluido gástrico simulado sin enzima. La diferencia entre estos es pues la concentración de sales, ¿no? Uno de ellos lleva alguna sal adicional para tener una osmolaridad diferente. Y está la solución, el segundo, perdón, el segundo perfil de disolución sería la solución reguladora de pH 4.5, que en la mayoría de los casos se realiza con una solución amortiguadora de acetatos. Y la tercera sería una solución reguladora a pH 6.8 o fluido intestinal simulado sin enzima. Y en este caso se realiza con una solución amortiguadora de fosfatos. Para asegurar que un medicamento que esté indicado como prueba de intercambiabilidad B3 asteriscos cumple, en los tres pHs deben de cumplir con la prueba estadística para asegurar que son similares. En este caso, bueno, puede ser una F2 o alguna prueba estadística diferente. Ya vienen dentro de la norma 177 algunas aplicables. Y en la actualidad, bueno, ya hay más apertura a otras comparaciones estadísticas que pueden ser de utilidad. También están las pruebas C, que es la prueba de bioequivalencia. Como ya mencionábamos, en UNEB y en SINASI podemos realizar esta también. Están las pruebas C con un asterisco, que son pruebas especiales y están indicadas así porque existen, o en su caso debería existir, guías dentro del consejo, de la página del Consejo de Salubridad, en las cuales vienen algunas particularidades de cómo realizar el estudio para estos medicamentos. Están las pruebas C dos asteriscos, que son ensayos de no inferioridad, acompañados de un programa de farmacovigilancia intensiva. C tres asteriscos, estudios de farmacodinámica en pacientes. Y C cuatro asteriscos, que son ensayos farmacodinámicos en voluntarios sanos. Este es un diagrama de cómo se va tomando las decisiones de qué prueba debería llevar cada uno de los medicamentos. Más o menos es el cómo lo realizan. Al final de cuentas, bueno, debe de existir dentro del acuerdo el medicamento y la forma farmacéutica y ahí viene la indicación de qué prueba realizar. Este algoritmo lo utilizan dentro de la secretaría para realizarlo. Y este es el listado, digamos, ¿no? Entonces aquí ya se puede ver cómo viene la denominación genérica del medicamento, viene la forma farmacéutica y consideración de uso, porque, bueno, pueden ser tabletas de liberación prolongada, con capa entérica, o algún otro, pues alguna otra consideración de uso que deba establecer, bueno, que es importante para establecer el tipo de prueba, porque, por ejemplo, está el ácido acetil salicílico, el cual en su forma farmacéutica tabletas lleva una prueba B, que sería un perfil de disolución, pero cuando es una tableta recubierta con capa entérica, es una prueba C. Entonces se realizaría una prueba de bioequivalencia. Entonces, bueno, por eso es importante también considerar la forma farmacéutica y luego ya viene indicada pues el tipo de prueba a realizar. Respecto a los medicamentos de referencia, bueno, este va a depender de cada país, de cada agencia regulatoria. De manera general, pues suele ser el producto innovador y en algunos casos el que tenga el registro más antiguo en el país. Como en el caso de México, pues que sea, en la mayoría de los casos se tiene el registro más antiguo. Aquí está la carátula de la guía que les mencionaba, la cual fue
emitida en diciembre del año pasado. Y este es el listado actualizado, que es el 2025-02. En este pues viene igual el fármaco o la denominación genérica, la forma farmacéutica y consideración de uso, la concentración o dosis a la cual se encuentra, la fracción a la que corresponde dentro del Reglamento de Insumos para la Salud y la denominación distintiva del producto de referencia. Entonces, si yo quiero hacer un medicamento de prueba o un genérico de abiraterón, acetato de abiraterona, tabletas de 500 miligramos, el medicamento contra el que me voy a comparar va a ser Citiga, ¿de acuerdo? Y ahí viene el número de registro y quién es el titular. En este caso sería Janssen Silag. Bueno, ¿qué sucede? Dentro de SINASI se pueden realizar estudios in vitro, que es la parte de estudios de perfiles de disolución. Entonces, ¿qué es un estudio de perfiles de disolución? Bueno, los perfiles de disolución se emplean como una herramienta de comparación entre diferentes productos durante procesos de fabricación y o cambios en la formulación. También se emplean durante la etapa de desarrollo de formulaciones para caracterizar la liberación, las propiedades físicas y biofarmacéuticas del principio activo. Aquí se puede ver un gráfico es un mismo producto con diferentes lotes y bueno, se puede revisar si existen diferencias entre esos lotes. ¿Qué requerimientos nos pide la norma 177? Bueno, pues debe ser un método analítico empleado para la cuantificación. Este debe ser validado en el lugar a donde se lleva a cabo el perfil. Entonces, cuando nosotros en SINASI realizamos estudios de perfiles de disolución, llevamos a cabo la validación de acuerdo a la norma 177 de cada uno pues con cada uno de los requisitos que nos pide. Las condiciones para realizar el perfil de disolución deben ser las indicadas en la farmacopea vigente o en otras farmacopeas internacionales. Y en caso de no encontrarse el producto en ninguna de estas farmacopeas, se puede utilizar se puede utilizar una bibliografía internacional. Y bueno, en caso de solicitar que la prueba sea B3 asteriscos, se debe de realizar en tres medios distintos, en las condiciones de paletas y si es en paletas debe ser a 50 revoluciones por minuto y si es en canastillas a 100 revoluciones por minuto con 900 mililitros del medio de disolución correspondiente. ¿Cuáles son estos medios? Pues ya los mencionaba, ¿no? Ácido clorhídrico, solución reguladora 4,5 o solución reguladora 6,8. Y en caso de que se justifique, se puede utilizar fluido gástrico intestinal simulado con enzima. ¿En qué caso se puede utilizar? Bueno, hay un fenómeno importante que puede ocurrir en algunos tipos de cápsula que contienen fármacos, en los cuales esta cápsula se vuelve como una gelatina alrededor pues el polvo, ¿no? Que de manera general contiene adentro y encapsula este polvo y no permite que se libere. Entonces, si no se le coloca una enzima para degradar esa gelatina que se encuentra alrededor, pues nunca se va a encontrar una liberación adecuada y poder cuantificar los perfiles de disolución. Y digo, como en nuestro organismo realmente pues existen las enzimas, ¿no? Este tipo de enzimas, eh, se da este permiso, pues este es un ejemplo, ¿no? En los casos en los cuales se permite. ¿Y qué más nos pide? Que se deben realizar perfiles de disolución de 12 unidades, tanto del medicamento de prueba como del medicamento de referencia. Esto es para los estudios de intercambiabilidad. Sin embargo, nuestra norma también nos habla de estudios de perfiles de disolución para extensión de dosis. ¿Qué es una extensión de dosis? Bueno, si yo tengo un producto que lo tengo a cierta dosis, pero en el mercado existen diferentes dosis. No sé, por ejemplo, puede existir aciclovir de 800 miligramos y está el de 400 y el de 200 miligramos. Bueno, pues bajo ciertas condiciones yo puedo realizar el estudio de bioequivalencia en humanos con la dosis de 800 miligramos, asegurar que este producto es bioequivalente y si mi proceso
pues de fabricación para la dosis de 400 y de 200 es el mismo, existe una proporcionalidad en cuanto a la dosis y la farmacocinética obtenida del producto y la fórmula cual y cuantitativa del medicamento es proporcional de acuerdo a la dosis. Entonces, en lugar de hacer otro estudio de bioequivalencia para la dosis de 400 y uno más para la dosis de 200, puedo realizar perfiles de disolución para realizar esta exención de dosis. Entonces, esto nos permite realizar un solo estudio de bioequivalencia con la dosis mayor y las dosis inferiores hacer estudios de perfiles de disolución, los cuales son pues mucho más rápidos y también económicos. Em, bueno, ¿qué nos pide al respecto? Nos dice que el medicamento de prueba cuya concentración se busca exentar debe de cumplir con lo señalado en el punto 6.2 de la norma con los requerimientos, en los requerimientos que aplique. El perfil de disolución se debe realizar en la concentración del medicamento de prueba que demostró bioequivalencia y la concentración del medicamento de prueba que se solicita exentar. En este caso, entonces, no vamos a estar comparando contra el medicamento de referencia del listado, sino con aquel medicamento de prueba que ya cumplió bioequivalencia. ¿De acuerdo? Entonces, es la misma formulación de la farmacéutica de la dosis mayor contra la formulación de la farmacéutica de la dosis menor. Las condiciones para la prueba de perfiles de disolución deben ser las establecidas en la FEUM y sus suplementos vigentes. Cuando ésta no aparezca la información, podrá recurrirse a farmacopeas internacionales u bibliografía internacional en caso de que tampoco esté en bibliografías internacionales. Esto es respecto a los estudios in vitro de perfiles de disolución de acuerdo a la norma 177. Ahora vamos a pasar a los estudios in vivo. ¿Qué factores son importantes a considerar para estudios de biodisponibilidad o bioequivalencia? Bueno, pues se debe considerar el medicamento de referencia a utilizar, la variabilidad del fármaco o del medicamento, el tamaño de muestra, el número de sujetos que van a someterse a este tratamiento, el de alimentos, si es que existe, y la dosis a administrar. Entonces, bueno, para el otro, con la finalidad pues de cubrir las necesidades, ¿no? Esto va a depender del objetivo que se busque. Si buscan el registro de un nuevo producto, pues puede ser una farmacocinética simple o un estudio de no interacción farmacocinética. Si lo que buscan es el registro de un medicamento genérico, pues se realizan los estudios de bioequivalencia o estudios de biodisponibilidad relativa, que son los que están cubiertos dentro de la norma 177 o pues simplemente es alguna investigación de un fármaco nuevo. Eh, para poder realizar el diseño de estos estudios, bueno, pues hay que definir los objetivos, se tiene que desarrollar todo un protocolo, dado que esto se va a ser administrado en humanos. Se deben tener todas las consideraciones éticas necesarias, se deben buscar cuáles son los requerimientos del estudio, cómo van a seleccionarse los sujetos y más que nada, bueno, debemos de llevar a cabo este tipo de estudios con el cumplimiento de la normatividad vigente. Entonces, ¿cuáles pueden ser los posibles objetivos? Puede ser un estudio piloto, el cual es de carácter exploratorio para determinar si la formulación es adecuada para realizar un estudio de bioequivalencia. Si no hay suficiente información bibliográfica, nos puede ayudar a determinar el coeficiente de variación intrasujeto para poder determinar un tamaño de muestra o cuáles son los tiempos de muestreo adecuados para obtener un perfil farmacocinético que nos permita caracterizar tanto la absorción, la distribución y posteriormente la eliminación del fármaco. Otro objetivo puede ser un estudio de interacción farmacocinética para nuevas combinaciones, por ejemplo. Los estudios de bioequivalencia del producto de prueba en relación al producto de referencia. Un estudio de biodisponibilidad del producto de prueba, igual en relación a un producto de referencia. Y también puede haber estudios de evaluación de la influencia de los alimentos. Para el caso de las bioequivalencias, bueno,
La definición como tal son equivalentes farmacéuticos en los cuales no se observa diferencia significativa en la velocidad y cantidad de fármaco absorbida cuando son administrados, ya sea en dosis única o múltiple, bajo condiciones experimentales similares. Y el objetivo principal de un estudio de bioequivalencia es demostrar que el producto de referencia y el de prueba alcanzan un perfil farmacocinético similar en plasma, suero, sangre y orina. En los principios de bioequivalencia nos dicen que si el perfil farmacocinético es similar entre el producto de prueba y el producto de referencia, entonces los perfiles de seguridad y eficacia van a ser similares. O sea, entonces nos indicaría que la eficacia va a ser la misma que el producto de referencia y también la seguridad. ¿Cómo se desarrolla o qué se necesita para desarrollar un protocolo clínico? En este caso, bueno, eh, se debe conocer el producto de referencia, se realiza el diseño del estudio. Hay diferentes tipos de diseño, ahorita lo vamos a mencionar rápidamente. Se selecciona a los sujetos, se ponen los criterios de inclusión, exclusión y de eliminación en su caso, el tamaño de muestra necesario, cuáles son los requerimientos farmacocinéticos y el perfil de seguridad del producto que vamos a estar administrando. Sí se requieren sujetos que estén hospitalizados o van a ser sujetos ambulatorios. Este es el caso para algunos productos, por ejemplo, oncológicos, en el que sí se necesitan pacientes, dado que el administrar un producto pues citotóxico a sujetos sanos, pues la parte ética está en contra de esto, ¿no? Entonces, ¿qué tan seguro es esto? Pues mejor se hace con pacientes. Si vamos a medir parámetros farmacodinámicos y o de seguridad, eso se debe establecer en el protocolo. El manejo, el almacenamiento y el envío de muestras, cómo va a realizarse el análisis de las muestras y cuál va a ser el tratamiento estadístico de los datos una vez que se tengan. ¿Cuáles son los diseños más utilizados para los estudios de bioequivalencia? Bueno, pues es el cruzado. Este es el diseño base, dado que una vez se administra el producto de referencia y posteriormente se administra el medicamento de prueba o viceversa, ¿no? Se divide en dos partes el grupo. La mitad se administra el de referencia, la otra mitad el de prueba y en un segundo periodo se administran los productos contrarios. El otro tipo de diseño también utilizado es el diseño paralelo. En este caso, el tamaño de muestra se divide en dos y únicamente se administra uno de los productos. Ya a uno de los grupos se administra el de prueba y a otro el de referencia. Este tipo de estudios son realizados en aquellos medicamentos con tiempos de vida media muy larga, así como en estudios que pueden tener un perfil de seguridad, pues no muy bueno, ¿no? Entonces, si implica que una doble administración al sujeto, pues aumente el riesgo, se prefiere este tipo de estudios. También están los diseños cruzados replicados. En este caso pueden ser replicados en 3 o 4 periodos. La finalidad de este tipo de estudios es pues conocer la variabilidad específica de cada uno de los productos, ya sea referencia o prueba. Y en la actualidad, bueno, existe una posibilidad de que si el medicamento de referencia es de alta variabilidad, utilizando este diseño, los criterios de aceptación para asegurar que el producto genérico es bioequivalente permite una ampliación de estos márgenes, ¿no? Para el criterio de aceptación. Eh, ¿Qué es importante considerar durante el diseño? Y pues algunos casos especiales son fármacos con vida media larga, si se requiere bioequivalencia con efecto de los alimentos, como es aquellos medicamentos de liberación prolongada o modificada. Si el medicamento tiene absorción muy rápida, esto para asegurar que la concentración plasmática máxima en el perfil farmacocinético no sea el primer tiempo de muestreo. La combinación fija de ingredientes farmacéuticos activos, si el medicamento o el fármaco es como tal una molécula endógena, entonces esto puede dificultar la fase analítica,
porque tenemos que diferenciar entre las concentraciones basales del endógeno y aquel que está siendo administrado. Este es un perfil farmacocinético general, el cómo se ve, ¿no? De manera general. En este caso, el fármaco fue acetazolamida y bueno, podemos observar la fase de absorción y luego la concentración plasmática máxima, tanto del medicamento de referencia, que es el Diamox, y el medicamento de prueba, que es aquel marcado en amarillo, y posteriormente la fase de eliminación. Algunos casos especiales, pues están las formulaciones de liberación modificada y formas farmacéuticas especiales, como son los liposomales. Estudios farmacodinámicos para evaluar la bioequivalencia también son necesarios en algunos casos, como la carbosa, que es el fármaco que mencionaba hace un momento. Fármacos con estrecho margen terapéutico o dosis crítica. Es importante considerar la sensibilidad del método analítico y entonces en estos casos pueden utilizarse estudios a dosis múltiple o al estado estacionario. Fármacos de absorción errática bajo condiciones de ayuno. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esta absorción, ¿no? Existen algunas guías complementarias para estos estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia, las cuales, bueno, están consideradas dentro de la norma como que pueden ser emitidas, ¿no? Algunas guías. Aquí traigo o menciono algunas de las cuales están en la actualidad vigentes, como es la guía de estudios de bioequivalencia de medicamentos sólidos orales de liberación modificada, lo cual no sustituye lo que ya viene en la norma 177, simplemente viene algunos criterios o consideraciones especiales, que en este caso las liberaciones modificadas se consideran la liberación sostenida, la liberación extendida, la liberación controlada y la liberación repetida. Y, por ejemplo, una de las situaciones que considera esta guía es que además de realizar un estudio de bioequivalencia en ayuno, se debería realizar un estudio de bioequivalencia con alimentos para este tipo de medicamentos, para asegurar que si existe una modificación en la liberación del producto de referencia cuando se consume con alimentos, entonces esa misma modificación en la liberación suceda en el producto de prueba. Entonces, nos da un margen de seguridad y de eficacia mayor en el caso de que haya una modificación con los alimentos. En este caso, bueno, ¿qué nos pide? Pues una bioequivalencia y el efecto de los alimentos. ¿En qué estudio se requiere realizar? Es en medicamentos de liberación retardada, que son aquellos con capa entérica, medicamentos de liberación prolongada y medicamentos en los cuales la IPP indica la administración conjunta con alimentos. Entonces, en esos casos debemos realizar el estudio con alimentos. En el caso de que la IPP lo pida la administración así, entonces no sería necesario realizar el estudio en ayuno. Para los otros dos casos, la liberación prolongada y la liberación retardada, sí sería necesario realizar además el estudio en ayuno. Eh, el estudio bajo condiciones de alimentos debe ser plenamente justificado en el protocolo. ¿Cómo se realiza de manera general? Bueno, pues después de un periodo de ayuno de al menos 10 horas, los sujetos deben completar la ingesta de alimentos en 30 minutos o menos. Sin embargo, el medicamento deberá ser administrado a los 30 minutos después del inicio de la ingesta de alimentos. El medicamento debe ser administrado con 250 mililitros de agua. Bueno, hay otra guía, que es la guía para la evaluación de intercambiabilidad de medicamentos que contienen fármacos de estrecho margen terapéutico y dosis crítica. En este caso, hay 12 fármacos que son considerados de estrecho margen. ¿Y qué es esto? Bueno, que debemos asegurar que el producto de prueba sea absorbido en la misma cantidad para evitar que haya efectos adversos que puedan ser asociados, ¿no? a una diferencia en la farmacocinética. Entonces, el criterio de aceptación para este tipo de fármacos se vuelve más restrictivo y por ende, bueno,
hay que realizar algunas modificaciones dentro del protocolo, dentro de los criterios de aceptación y además los tamaños de muestra pues suelen ser más grandes, ¿no? Aquí está el listado de esas 12 moléculas. Existe unas disposiciones para los estudios de bioequivalencia para fármacos de alta variabilidad, que era lo que les mencionaba. En este tipo de, en estas disposiciones se indicó que la ampliación de márgenes de bioequivalencia o de criterios de aceptación para fármacos de alta variabilidad, pues ahora se debe realizar únicamente con diseños replicados en donde podamos observar la variación del medicamento de referencia y a partir de ahí, si realmente se obtiene que es de alta variabilidad, pues se puede ampliar los criterios de aceptación. Está la guía para establecer la intercambiabilidad de medicamentos anticonceptivos de larga duración y bueno, hay otra serie de guías para medicamentos inhalables, para parches transdérmicos, etcétera, que al final de cuentas todas estas guías lo que hacen es complementar la norma 177 y a partir de ahí, pues generar un buen diseño de un estudio que va a ser realizado en humanos o va a ser realizado in vitro y que podamos tener pues medicamentos genéricos que sean seguros y eficaces y pues que a final de cuentas sean más accesibles a la población mexicana, ¿no? Que podamos todos tener este acceso a los medicamentos y pues a una vida sana y digna. Y bueno, eso es lo que yo tengo para compartir. Muchísimas gracias, maestro. No sé si gusta agregar alguna breve conclusión y hacer una invitación a las personas que nos están acompañando aquí. Claro que sí. Bueno, nosotros nos encontramos en Guadalajara. Tenemos nuestra unidad analítica que está en Tlaquepaque y la unidad clínica que es UNEVI. Bueno, de manera general. Nosotros, como les comentaba, realizamos estudios en humanos, entonces, si en algún momento como médicos o como población en general quieren participar o quieren conocer un poco más, pues pueden acercarse a la unidad clínica de bioequivalencia. De hecho, pues regularmente para los estudios de fase, estamos buscando especialistas, ¿no? Porque los estudios de fase dependen de para qué va dirigido o la indicación terapéutica. A partir de ahí, pues buscamos el investigador o el especialista que va a estar dirigiendo y llevando, pues a cabo la parte de reclutamiento, de búsqueda de pacientes y que además lleve pues el seguimiento junto con ellos. Entonces, bueno, es una posibilidad, una oportunidad para que si nos escucha alguien, ¿no? Que esté interesado en esta parte, pues aquí estamos. E igual, bueno, abiertos a la población para el reclutamiento también, ¿no? De sujetos que quieran participar en nuestros estudios. Muchas Muchas gracias. gracias. Para los que estén interesados, pues aquí están sus redes sociales. Al igual, pues si gustan mandarnos mensajito, también yo les paso el contacto directo para los que les interesa. Estoy viendo que no hay preguntitas, hay felicitaciones y bastantes. Nos dicen que gracias por la excelente explicación, muy interesante el tema. ¿Qué más? A ver, qué excelente dirección, gracias. Felicitaciones, gracias por excelente explicación, la ponencia increíble. Pues la verdad, pues muchas gracias. No veo que haya ninguna duda o pregunta de parte de la audiencia. Estamos muy contentos por tenerlos aquí y espero también puedan seguir participando pues con nosotros. La invitación está totalmente abierta. También a la gente que se conectó, gracias por su tiempo. Y pues nada, con esto damos por concluido nuestro webinario. Pues agradecemos sinceramente al maestro Juan Luis Gutiérrez Velázquez por su participación y por compartir con nosotros su experiencia. También a ustedes por acompañarnos y por su tiempo. Para quienes desean conocer más de UNEVI y del maestro Juan Luis, dejamos sus redes sociales aquí. También nos pueden mandar mensajito directamente. Su constancia de asistencia la pueden descargar en el link que se les compartió en el chat. Este y otros webinarios de Medical Expo los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. También no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Los esperamos en el siguiente webinario. Nuevamente, maestro, muchas gracias por su participación. Espero podamos seguir compartiendo más conocimiento de ustedes aquí en Medical Expo. Claro que sí, muchas gracias por el espacio. Nos vemos, hasta luego. Gracias, hasta luego. Webinarios Medical Expo.
en donde los mejores profesionales de la salud se reúnen para compartir lo último en innovación y tecnología médica. Sumérgete en conferencias diseñadas para brindarte el conocimiento especializado más actualizado sobre dispositivos y avances médicos. Nuestros webinarios son un punto de reunión intelectual en el que los expertos líderes de la industria de la salud te guiarán a través de los principales temas y desarrollos del sector de los dispositivos médicos. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas ninguno de nuestros webinarios en donde podrás mantenerte actualizado con información de primera mano, sobre todo los ámbitos más relevantes de la salud. Medical Expo, donde la innovación médica se reúne.